El mal que aterrorizó a Derry por miles de años fue derrotado, Pennywise cayó, y el eco de su esencia se apagó bajo la tierra. Pero acá surge una inquietud muy grande. ¿Y si It nunca fue único? ¿Y si Pennywise no fue una anomalía, sino apenas un ejemplo? ¿Y si, en algún rincón invisible del universo de Stephen King, existen o existieron otros seres iguales, o incluso peores que It? Hoy no vamos a hablar desde la especulación vacía. Vamos a apoyarnos en las novelas, en el canon y en lo que Stephen King dejó escrito entre líneas y a veces de forma directa. Porque cuando uno observa el macroverso con atención, la pregunta ya no es si podría existir otro ser como It, sino cuántos podrían existir realmente. Así que ponte cómodo y acompáñame en este video. Para entender si puede existir otro ser como It, primero hay que dejar algo muy claro. It no es un demonio común, no es un monstruo terrestre, ni siquiera es una criatura interdimensional como muchas otras dentro de la ficción moderna. En la novela, se nos dice que It llegó a la Tierra desde fuera del universo conocido. Proviene del macroverso, un espacio que existe más allá del tiempo, la materia y las leyes físicas humanas. It no nació en la Tierra, no fue creado por humanos, ni tampoco evolucionó. Simplemente cayó, como caen las cosas que no pertenecen a este plano. Y esto es clave, porque It no es único por su forma, sino por su naturaleza. Su verdadera forma no puede ser comprendida por la mente humana. El payaso es solo un disfraz, una traducción imperfecta que nuestra percepción necesita para no romperse. En realidad, It es una entidad depredadora que se alimenta de emociones, especialmente del miedo, porque el miedo le permite interactuar con la realidad física de manera más eficiente. Hasta aquí, uno podría pensar que es un caso aislado. Pero el propio canon empieza a contradecir esa idea. El macroverso no está vacío, y uno de los errores más comunes es pensar que It es el gran mal definitivo del universo de Stephen King. Pero las novelas nos muestran algo distinto. El macroverso es un espacio vasto, casi infinito, poblado por entidades que existen fuera de la comprensión humana. It no es el único ser de ese lugar. De hecho, sabemos con certeza que existen al menos dos entidades comparables en escala cósmica. Maturín, la tortuga, y Gan, la fuerza creadora. Maturín no es igual a It en comportamiento, pero sí en naturaleza. Ambos son seres antiguos, previos al universo, capaces de influir en la realidad desde planos superiores. Esto ya nos dice algo importante. Si existen al menos dos entidades de ese nivel, entonces el macroverso no genera seres únicos, sino que genera categorías de existencia. It pertenece a una categoría específica, entidades depredadoras que interactúan con universos inferiores. Y eso abre una puerta inquietante, ya que It no es llamado el único en ningún momento. En ningún punto del canon se afirma que It sea el único de su especie, y nunca se lo presenta como algo irrepetible. De hecho, el lenguaje que usa la novela es cuidadosamente ambiguo. It es descrito como una de esas cosas que existen fuera del mundo humano. Esa frase, aunque breve, es demoledora, ya que una de esas cosas implica pluralidad, por lo tanto, implica que hay más. Stephen King no explica cuántas, ni dónde, ni cómo funcionan todas. Pero deja claro que It no es una excepción absoluta. Y esto no es una teoría, sino que es una lectura directa del texto. Por otro lado, It no se alimenta como un animal. No caza por hambre biológica, sino que él se alimenta de emociones, especialmente del miedo, porque el miedo intensifica la experiencia humana y hace que la carne de la presa sea más sabrosa. Esto sugiere algo importante. It no se comporta así porque sea único, sino porque su especie, si podemos llamarla así, funciona de ese modo. En el macroverso, donde no existe la materia como la conocemos, las entidades no se alimentan de carne física, sino de conceptos, emociones, energías, y dentro de las emociones, el miedo es una de las más potentes. Entonces, si It se alimenta del miedo, no sería ilógico pensar que existen otras entidades que se alimentan de otras emociones. Desesperación, fe, dolor, culpa, e incluso alegría. Y de aquí hay surgido teorías, como por ejemplo, la teoría de que Mary Poppins podría ser de la misma especie que It, ya que ella se alimenta de la alegría.
El canon no las describe directamente, pero deja el marco necesario para que existan. Otro punto clave para responder si podría haber otro ser como It es entender por qué eligió nuestro planeta. It no llegó a la Tierra por casualidad. La Tierra es un mundo rico en emociones complejas, especialmente miedo. Los humanos imaginan, temen, sueñan, creen, y eso convierte a nuestro planeta en un lugar ideal para una entidad como It. Pero esto también implica algo más oscuro. Si la Tierra es un buen lugar para It, también podría serlo para otros seres similares. La diferencia es que It se estableció en Deri, un punto específico, y creó un ciclo de alimentación controlado. Pero nada indica que el planeta solo pueda albergar a uno. La ausencia de otros podría deberse a razones que desconocemos, no a la imposibilidad de su existencia. Y si hablamos de seres muy poderosos, el Rey Carmesí es una prueba indirecta. El Rey Carmesí no es igual a It, pero cumple una función narrativa muy importante. Es otra entidad que existe fuera de la realidad común, que busca destruir, corromper y romper el equilibrio del multiverso. No se alimenta del miedo como It, pero su existencia confirma que hay múltiples entidades cósmicas activas. El Rey Carmesí no es un caso aislado, sino que es otra pieza del tablero. Y si existen entidades como It, Maturín y el Rey Carmesí, entonces el macroverso no produce individuos únicos, sino fuerzas recurrentes. Entonces, ¿podría existir otro ser como It? Desde el canon, la respuesta es sí. Y no solo podría existir, sino que probablemente existen o existieron otros seres similares. Lo que hace especial a It no es su exclusividad, sino su historia específica. Su vínculo con Deri, su enfrentamiento con los perdedores, y finalmente, su derrota parcial. Otros seres como It podrían no haber sido enfrentados nunca. Podrían haber destruido mundos enteros sin dejar testigos. O podrían estar dormidos, esperando. La novela deja claro que el universo es mucho más grande, más antiguo y más peligroso de lo que los humanos pueden comprender. It no es el mal absoluto, sino que es uno de muchos horrores posibles. El verdadero terror no es It, es lo que no vemos. Y acá llegamos al punto más inquietante de todos. It fue descubierto, fue nombrado, y fue enfrentado. Eso lo vuelve, paradójicamente, menos aterrador que aquello que nunca fue visto. Si existieron o existen otros seres como It, pero más inteligentes, más pacientes o menos arrogantes, podrían estar actuando de formas que ni siquiera podemos percibir. El canon nunca cierra esa puerta. Nunca dice esto es todo. Y en el universo de Stephen King, lo que no se dice suele ser más importante que lo que se muestra. Por lo tanto, la conclusión final es que It no fue único. No fue un error cósmico. Fue una manifestación de algo más grande. El macroverso es un océano, y Pennywise fue solo una criatura que emergió a la superficie. La verdadera pregunta no es si puede existir otro ser como It. La verdadera pregunta es cuántos existen, y cuántos jamás serán descubiertos. Si el video te gustó, podrías apoyarme suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta, y como siempre, comentando qué piensas al respecto. Un saludo.